arrancaremos con lo que es límites infinitos en el infinito. ¿Sí? La notación que se va a manejar ahora en esta definición va a ser la siguiente. ¿Listo? Entonces la notación va a ser esta. Límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a infinito. En este caso los límites, pues ya como en el tema anterior, no van a tender hacia un número, sino que la función va a demostrar una tendencia hacia el infinito o hacia menos infinito. Es decir, a medida que yo el x lo haga más grande, en este caso la función, los valores de la función tienden a ser demasiadamente grandes, es decir, tienden hacia el infinito. Es lo que significa este tipo de notación. ¿Sí? Por ejemplo, en esta, a la medida que yo haga el x lo negativamente lejano, más negativamente posible, es decir, cuando yo haga que el x tienda hacia la izquierda, los valores de f van tendiendo hacia el infinito, es decir, van tomando valores supremamente grandes, tendiendo hacia el infinito. Y así usted puede sacar conclusiones de las demás notaciones. ¿Sí? Eso significa esas notaciones que ustedes tienen ahí. Por ejemplo, nótese, mire que aquí tengo la función f de x igual a x a la 3. En este caso, eh, a la medida que tú hagas el x lo más grande, esta función va tomando valores supremamente grandes. Por lo menos 2 a la 3, 8, 3 a la 3 te daría 27, 4 a la 3 te daría 64 y así sucesivamente. A medida que el x se va haciendo supremamente grande, los valores de la función también van haciéndose supremamente grandes. Entonces, en este caso, uno dice que cuando el x tiende a infinito, el límite también se va para el infinito. Si tomas la misma función y ahora haces que el x tienda a menos infinito, entonces vas a hacer estos valores, vas a ver que estos valores pues van a tender, se van a hacer negativamente grandes. ¿Sí? Menos, si tú metes menos 2 te va a dar menos 8, si metes menos 3 te daría menos 27, menos 4, menos 64 y así sucesivamente. A medida que el x va haciéndolo negativamente lejano, los valores de f también van haciendo negativamente lejanos. Eso es lo que sucede aquí. En este caso se dice que el límite da menos infinito. Ojo, no se entienda esto como un número. Estos no son números. Simplemente es para simbolizar que los valores se van para el infinito o menos infinito. Y con la función exponencial, cuando usted hace que el x tienda a infinito, por la gráfica de la exponencial, tú te puedes dar cuenta que cuando tú haces que el x se mueva lo más lejano hacia la derecha, pues los valores de la exponencial se disparan hacia el infinito. Ella no tiende a acumularse a ningún número, a diferencia que si la haces tender hacia el menos infinito en los x. Ahí sí, nótese que en los ejemplos anteriores nos dimos cuenta que da cero, pero en este caso se va para infinito. Eso es más que todo lo que son límites infinitos en el infinito. ¿Sí? Nos metemos con un nuevo tema que se llama entonces derivadas o razones de cambio, donde usted quiere calcular la ecuación de una recta, necesita la pendiente. ¿Sí? Una forma de calcular pendiente, pues esta fórmula que tenemos aquí. ¿Pendiente de qué? De una recta tangente. Por lo menos usted tiene la recta tangente a la curva y igual a f de x. Esta es tu curva y igual a f de x, esta que tenemos aquí. Y tienes un punto a, f de a, que es este que estamos mostrando aquí. ¿Y qué pasa por un punto P? Ese punto P tiene una pendiente dada de esta forma. Miren que aquí está cómo se calcula esa pendiente que usted tiene ahí. Y eso nos va a botar entonces esta fórmula. M es igual, M simboliza pendiente, es igual al límite de f de x menos f de a cuando es sobre x menos a cuando x tiende a. Nótese que a es la primera entrada del punto.
El que debo colocar aquí, que debo colocar aquí, colocar aquí. Y f, pues ya sabemos que es la función que me entregue. ¿Listo? De esa manera usted puede calcular entonces pendientes. Por ejemplo, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1,1. Entonces, calculemos la ecuación de esa recta. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. La recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en el punto 1,1, por ejemplo, que nos dieron ahí. Sí, en el punto 1,1. Listo. Entonces, en este caso, usted va a tener que este va a ser A y este va a ser F de A. Si queremos llevar a la analogía con la definición que les di allá. Entonces, primero se calcula la pendiente, ¿no? La pendiente entonces es igual al límite cuando x tiende a A, pero en este caso A vale 1, de f de x, en este caso es la función x cuadrado, menos f de A, pero en este caso f de A es f de 1, que me va a dar 1, ¿sí? Sobre x menos A, en este caso es x menos 1. ¿Sí? Entonces aquí solamente sabe resolver este límite. Si usted sustituye x por 1, pues usted va a obtener inmediatamente una indeterminación. Entonces debemos eliminar la indeterminación. Aquí hay que aplicar todos los conocimientos de límite. Entonces eliminamos la indeterminación. Límite cuando x tiende a 1 de esta fracción es lo mismo que aplicar diferencia de cuadrado arriba y dejarlo de abajo igual, que sería x menos 1. Entonces que usted cancela x menos 1 y voy a obtener entonces límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Sustituyo y tienes entonces 1 más 1 que es igual a 2. ¿Listo? Entonces aquí tengo que la pendiente es igual a 2. Ahora, determinamos la ecuación de la recta tangente. Entonces la fórmula de la ecuación de una recta es y igual m x menos x0 más y sub 0. ¿Listo? Entonces siempre tiene que tener un punto x0 y 0. En este caso mi punto y0, x0 y y0 va a ser 1,1. ¿Listo? Entonces x0 es 1 y y0 es 1. ¿Listo? Entonces usted sustituye y igual a m, pero ya m la calculamos, fue el límite que calculamos inicialmente, la pendiente. Entonces sería 2 multiplicando a x menos x0. Miren que estoy sustituyendo en esta fórmula. x0 es 1 más lo que vale y0 que sería 1. Sigues desglosando, entonces vas a tener que esto es 2x menos 2 más 1. Entonces y es igual a 2x menos 1. Listo, esta es la ecuación que me están pidiendo. La ecuación de la recta tangente, que pasa de la recta tangente de la curva y igual x2
x al cuadrado en el punto 1,1, pues es esta que está encerrada en el recuadro. ¿Listo? Así se calcula una recta, la ecuación de una recta tangente, utilizando la definición dependiente. Esta es la nueva definición dependiente. Nótese que la otra definición que ustedes conocen siempre van a necesitar dos puntos. Para esta solamente necesito un solo punto. Listo, entonces así se calculan las ecuaciones de las rectas tangentes. Bien, entonces ahora sí se puede hablar de lo que es derivada, ¿no? Entonces la derivada de una función f en un número x igual a, esto se llama derivada en un punto, ¿sí? Derivada puntual. Se denota por, miren, f apóstrofo de a. Entonces, esto se lee f' de a. Entonces se define de la siguiente forma. F' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Sí? Nótese que aquí solamente estamos calculando la derivada en el número x igual a. Y obviamente la derivada existe si el límite existe. Si este límite no existe, entonces f' de a no lo puedo encontrar. Por ejemplo, hagamos esto utilizando definición. Ojo que aquí netamente estamos calculando derivadas utilizando definición. ¿Listo? Entonces, calculamos esa derivada utilizando la definición. X cuadrado menos 8x más 9. Vamos a encontrar la derivada en el número a. Es decir, vamos a hallar f' de a. ¿Listo? Entonces yo simplemente aplico la definición. F' de a es igual, esto no va a cambiar, límite cuando h tiende a 0 de primero en tabla la definición, sería f de a, que es el número donde quiero hallar la derivada, más h, el h del que estoy hablando acá, menos f del número donde quiero calcular la derivada, que en este caso es f de a, dividido por h. ¿Listo? Entonces, esto sería límite cuando x tiende, perdón, cuando h tiende a 0 de evalúo a más h, lo introduzco en mi función f de x, o sea que me va a quedar a más h al cuadrado menos 8 veces a más h más 9 menos lo que es f de a. Entonces nuevamente evalúo en la función f el número a, o sea que voy a quedar a la 2 menos 8a más 9 sobre h. ¿Listo? Entonces ahí lo que voy a hacer es resolver los cuadrados, hacer las multiplicaciones y reducir términos semejantes. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de a cuadrado 2ah más h cuadrado nos da este primer paréntesis, desarrollo este trinomio cuadrado perfecto, multiplico este 8 por lo que está dentro del paréntesis y obtengo menos 8a menos 8h más 9.
un negativo precediendo un signo de agrupación, lo que hace es cambiarle el signo a todo lo que está dentro. Así que me queda menos a a la 2 más 8a menos 9 sobre h. Y lo que voy a hacer es eliminar términos semejantes o agrupar términos semejantes. Este 9 con este menos 9 se va, a la 2 menos a la 2 también se va, 8a con menos 8a se va, los cancelo. Y obtengo entonces límite cuando h tiende a 0 de 2ah más h cuadrado menos 8h sobre h. Nótese que en el numerador es común las h, entonces voy a factorizar una h. Límite cuando h tiende a 0 de factorizo la h, me queda entonces 2a más h menos 8 sobre h. Cancelo y automáticamente tengo entonces límite cuando h tiende a 0 de 2a más h menos 8. Evalúo y tengo entonces 2a más 0, es decir, sustituyo h por 0 y eso me da entonces 2a menos 8. Por lo tanto, f' de a es igual a 2a menos 8. Este sería el resultado. Así se calcula la derivada utilizando netamente la definición. Listo, no puedo aplicar propiedades, solamente conozco la definición. Calcule la derivada de la siguiente función utilizando la definición, debo hacerlo de esta manera. En un punto, ahí lo estoy calculando en un número, es así. Nótese entonces que, nuevamente, repito, aquí lo que se hizo fue calcular, que se calcula la derivada en un número. Entonces ya acá puedo hablar de la derivada vista como una función, es decir, en todo punto x. Entonces aquí sería f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, lo que se hizo fue cambiar a por x, ¿no? Quiere decir entonces, cuando estoy trabajando aquí con esta x, es que es válido para todo x que esté en el dominio de f. Lo estoy calculando para todos los valores de f de manera general. Entonces la definición sí son similares, se escribe de esta manera. Nótese, si yo tengo esta función, la función raíz cuadrada de x, y usted quiere calcularle la derivada utilizando la definición, ¿sí? Están pidiendo encuentre la derivada de f. Entonces vamos a encontrarla. Entonces tenemos que si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, hallar f' de x. Entonces nuevamente, como hicimos en el ejemplo anterior, f' de x es igual, usted aplica la definición, es la misma cosa, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Evalúo x más h en la función y voy a obtener entonces la raíz cuadrada de x más h menos f de x, pero f de x es raíz cuadrada de x dividido por h. ¿Listo? Nuevamente usted evalúa, reemplazas h por 0 y vas a obtener una indeterminación 0 sobre 0, donde evalúes en ese límite. Se elimina la indeterminación, entonces para este caso utilizamos la conjugada o la radicación, sí, la conjugada, la racionalización, perdón. Entonces tengo aquí raíz cuadrada de x más h menos raíz cuadrada de x multiplicado por la conjugada, ¿no? Sería raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. La multiplico por el numerador y la multiplico por el denominador. Aquí me queda h, raíz cuadrada de x más h, más la raíz cuadrada de x.
Esto es igual entonces al límite cuando h tiende a 0. Arriba es una diferencia de cuadrado. Entonces raíz cuadrada de x más h al cuadrado menos la raíz cuadrada de x al cuadrado por h, multiplicando a x más h, la raíz cuadrada de x más h, más la raíz cuadrada de x. Y esto es igual al límite, entonces cuando h tiende a 0, de este cuadrado cancela las raíces, o sea que me queda x más h menos x sobre h. Entonces arriba sería el límite cuando h tiende a 0, me cancelo las x, solamente sobrevive h. Aquí debajo queda igual. Cancelo las h, me queda entonces límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x. Entonces vas a tener aquí 1 sobre la raíz cuadrada de x más 0 más la raíz cuadrada de x. Y esto es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Listo? Por lo tanto, usted aquí acaba de encontrar la derivada, que por prima de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Listo? Esto para todo punto del dominio de f. Esa es la derivada como vista como una función. Ya ahí no estoy calculándola puntualmente, sino de manera general como una función. Para la derivada existen muchas notaciones. Algunas de esas notaciones son las siguientes. Si tú tienes que la curva la puedes denotar como y igual a f de x, es decir, variable dependiente y variable independiente x. Entonces, una notación es f' de x, que es la que hemos visto. También puedes decirle que es y'. Puedes decir entonces la derivada de y, como está aquí, la derivada de y con respecto a x, de y de x. O decir el nombre de la función, en este caso la función se llama f, la derivada de f con respecto a x, de f de x. También puedes entonces decir que estás derivando con respecto a x la función f, pero mostrando entonces también la variable, en este caso d de x, f de x. O como un operador, el operador d mayúscula de f de x. D mayúscula quiere decir que estoy derivando la función f. Puedes utilizar también la notación del operador, pero aquí expresando con respecto a qué variable estás derivando. Esto es lo que denotan, o son las diferentes notaciones de la derivada. Denotan la misma cosa, solo que en algunos problemas es más cómodo trabajar con otras notaciones. Por ejemplo, esta es más cómoda cuando uno está trabajando derivadas explícitas o cuando vas a evaluar. Cuando usted desea evaluar una derivada, puedes utilizar esta notación o puedes utilizar esta notación. Nótese que esta es una raya recta, una línea recta vertical. Y aquí es como especie de un corchete largo. Y aquí se coloca el número donde estás evaluando. El número que estás evaluando, perdón, que estás sustituyendo en la derivada. Entonces, también sí podemos hablar de lo que es la derivada de un intervalo. Cuando lo que hicimos inicialmente fue calcular derivada puntual, eso es un número. Para que una función sea derivable en un intervalo, pues ella tiene que ser derivable en cada uno de los puntos de ese intervalo. En este caso, eh, un intervalo abierto, ¿no? Derivable en un intervalo abierto. Por ejemplo, aquí nos hacen la pregunta, ¿dónde es derivable la función f de x igual al valor absoluto de x? Entonces, lo que se hace es indagar sobre la diferenciación de esa función, en qué valores de ella es derivable, en intervalo, ¿no? Entonces, se aplica la derivada. Usted viene y calcula la derivada. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de x más h
valor absoluto de x sobre h. Entonces, nótese que usted tiene que tener la definición de esto. Valor absoluto de x se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. ¿Listo? Entonces hay que considerar los dos casos. Ahora tú quieres definir valor absoluto de x más h. Es x más h si x más h es mayor que 0 y menos x más h si x más h es menos que 0. ¿Listo? Entonces yo aquí puedo tomar, si x es mayor que 0 y tomo el h lo más pequeño pero también mayor que 0, entonces la derivada se va a transformar en lo siguiente: f' de x, esa que instauré ahí, sería el límite cuando h tiende a 0, de, entonces el valor absoluto de x más h me va a dar el mismo x más h, porque yo estoy tomando el h lo suficientemente pequeño de tal manera que x más h sea positivo, menos valor absoluto de x, pero como el x lo estoy tomando positivo, el valor absoluto de x pues me tiene que dar el mismo x. Tengo x dividido por h. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener límite cuando h tiende a 0. Se cancelan estas dos y me queda h sobre h. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de 1. Entonces el límite es 1. Listo, no tengo problema. La derivada de f cuando x es positivo es 1. Miramos el otro caso. Entonces el otro caso sería si x es negativo. Si x es negativo, yo también puedo tomar el h lo más pequeño posible, de tal forma que el x más h sea negativo. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x sobre h. Pero entonces, como el h lo estoy tomando pequeño, de tal forma que x más h sea negativo, automáticamente voy a tener los valores de estos valores absolutos. O sea que aquí voy a tener valor absoluto de x más h va a ser menos x más h menos valor absoluto de x, que es menos x, ¿listo? Sobre h, porque el x es negativo. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de, entonces vas a tener menos x menos h más x sobre h. Cancelo x, me queda entonces límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h, y esto es igual a menos 1. Entonces, ahí también pude encontrar la derivada, porque menos 1 cuando el x es negativo. El último caso es suponer que x es igual a 0. Así, se pasa a tener que f' de 0, que ahora lo voy a encontrar puntual, es igual al límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 sobre h. O sea que aquí voy a tener límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h. ¿Listo? Entonces, verificamos si este límite existe. Bueno, primero se calcula el límite lateral izquierdo. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de h sobre h es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Como el h tiende a 0 por la izquierda, quiere decir que el h es menor que 0.
Entonces el valor absoluto de h me va a dar entonces menos h sobre h. Cancelo y voy a tener entonces límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1 igual a menos 1. Se hace el mismo análisis, ahora lo calculas por la derecha. Que sería límite cuando h tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de h sobre h es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Como el h tiende a 0 por la derecha, quiere decir que el h es mayor que 0, es decir, positivo. Entonces el valor absoluto de h me va a dar h sobre h igual a el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 y me dio 1. Entonces nótese que estos dos límites laterales son diferentes, lo cual quiere decir que este límite no existe. Entonces quiere decir que f' de 0 no existe. Entonces, ¿dónde no es derivable la función valor absoluto? En 0. Ahí hay problema. ¿Listo? Así se determina dónde es derivable y dónde no es derivable una función. Ahí miren todo el análisis que se hizo, utilizando meramente la definición de derivada. Surge un teorema entonces que toda función derivable es continua. Si tú tienes que una función es derivable, el número A inmediatamente tienes que ella es continua en ese número. Diferenciación implica continuidad, más no continuidad implica diferenciación. Nótese que la función valor absoluto, esta que acabamos de analizar, es continua en todos los valores. ¿Listo? Nos dice que es continua en 0, pero no es derivable en 0. Entonces, continuidad no implica derivación, diferenciación. Nuevamente le repito, el valor absoluto es continuo en todo su dominio, es continuo en 0, pero no implica que sea diferenciable en 0. ¿Listo? Ahí está el contraejemplo del teorema, es decir, que el recíproco no se puso. Toda función, cuando usted la vea gráficamente, que usted tenga pico, es decir, esta, aquí en este pico, ella no es diferenciable. Una esquina o pico. Recuerden que el valor absoluto es una V, la gráfica del valor absoluto es una V. Por lo tanto, en ese pico, que es 0, no va a ser derivable. Una función que tenga discontinuidad, miren que aquí hay una discontinuidad, también deja de ser derivable ahí. Es decir, ella no es derivable en A. Donde exista una tangente vertical, una pendiente infinita, tampoco es derivable. Aquí tengo que ya no es derivable en el número A. Gráficamente se observa cuando no es derivable una función. Aparecen las derivadas de orden superior, ¿sí? Es decir, si tú tienes una función y le calculas una primera derivada, esa primera derivada te genera otra función, la cual también puede ser derivable. Y si tú vuelves y la derivas, tienes una segunda derivada, y así sucesivamente, puedes tener derivadas de orden superior. Entonces, así se calculan las derivadas del segundo orden de esta manera, en las notaciones que les mencionamos anteriormente. Tercera derivada, miren la forma de calcularla. Cuarta derivada, forma de calcularla, y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes f de x igual a x a la 3 menos x, te piden calcular la tercera derivada, entonces tú primero calculas, vas a utilizar inmediatamente la definición. Entonces calcula la primera derivada como lo hicimos utilizando la definición. Eso te va a dar entonces que f' de x es igual a 3x a la 2 menos 1. A esa segunda función nuevamente le aplican la derivada, la definición de derivada, y vas a obtener la segunda derivada. Lo que te dé la segunda derivada nuevamente se deriva y obtienes inmediatamente la tercera derivada, utilizando meramente definición. Eso es lo que se hace ahí. La definición, pues si ustedes se dan cuenta, es a veces un poco tediosa, dependiendo de la forma explícita de la función y de la fórmula que tenga la función. Por eso entonces se hace más manejable con las propiedades. Aparecen las propiedades que facilitan el trabajo
de la consecución de la derivada. Entonces, nótese que estas son algunas de las reglas más usadas para derivar. La derivada de una constante, es decir, la derivada de un número siempre me va a dar 0. La derivada, el apóstrofo significa derivada. La derivada de una constante multiplicando una función, yo simplemente dejo la constante quieto y derivo la función. La constante queda multiplicando a la derivada de la función. Si tengo una función potencia x a la n y yo la quiero derivar, su derivada simplemente lo que hago es bajar el exponente, miro dónde queda n, dejo la misma variable y al exponente que tenga la letra o la variable le resto 1. N por x a la n menos 1. Derivada de la exponencial te va a dar la misma exponencial. Es una función que se comporta muy bien. Si tú tienes la suma de dos funciones y quieres derivarla, pues su derivada es igual a la suma de la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, al igual que la resta. La derivada de una resta es simplemente la resta de las derivadas. ¿Sí? Derivada de f menos g es igual a f' menos g'. Producto, la regla del producto, entonces, si tienes dos funciones multiplicando, quieres calcularle la derivada, entonces deriva la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esta es la fórmula para el producto. Fórmula para el cociente, entonces ahora tú quieres derivar una división, ¿sí? O un cociente, la derivada del cociente entonces se entabla de la siguiente forma. La parte de arriba es parecida a la del producto, solo que no sumo, sino que resto. Entonces sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Todo esto es válido siempre y cuando g sea diferente de 0 para todo valor de x. Estas son las reglas más usadas. Por ejemplo, si quieres resolver esta derivada que estamos observando ahí, entonces la derivada de 3x a la 3 más 4x menos 2 sobre x a la 5 más 1. Entonces vamos a calcular esa derivada utilizando propiedades. Ya las propiedades facilitan los cálculos. Tengo que andar calculando límites a cada rato. Es la desventaja de la definición. Entonces, si yo tengo f de x igual, como teníamos allá, 3x a la 3 más 4x menos 2 sobre x a la 5 más 1. Entonces, f' de x es igual, nótese que esto es un cociente, ¿no? Entonces la fórmula me dice, la derivada del numerador, en este caso el numerador es 3x a la 3 más 4x menos 2, derivado, por el denominador sin derivar. Entonces, escribo el denominador quietecito, sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, x a la 5 más 1, derivado, sobre lo que esté debajo, es decir, sobre el denominador, elevado al cuadrado. Listo, ahí tengo entablada la regla del cociente. Entonces ahora lo que hago es derivar. Voy a derivar esto. Miren que tengo sumas y restas de funciones. Esto quiere decir que debo derivar esto primero. ¿Cómo derivo esto primero? Pues baja el exponente a multiplicar. Entonces 3 por 3 sería 9. Escribe la misma variable y le restas 1. 3 menos 1 te daría 2. Derivada aquí, haces lo mismo. Aquí el exponente es 1. 1 por 4 te daría 4. Le restas 1, te queda x a la 1 menos 1, que sería x a la 0. Todo número diferente de 0 elevado a la 0 te da 1. O sea que me queda 4 por 1, que es 4. Menos derivada de 2. La derivada de un número es 0. Ahí desaparece. X a la 5 más 1 menos este paréntesis, pues no lo estoy derivando, no hay apóstrofo arriba. Lo dejo quieto. 3x a la 5 más 4x menos 2. Derivada, entonces aquí voy a tener, derivo el denominador, sería 4, 2, 5x bajo el exponente a multiplicar, sería entonces 5
x a la 4 más 1 sobre x a la 5. Y aquí tengo la derivada. Si me piden pues simplificarlo, lo que hago es multiplicar estas cosas que tengo indicadas aquí y suprimir términos semejantes. ¿Listo? Si no me lo piden, pues ahí puedo dejar la derivada de esa función. Miren que ahí aplicamos cociente, potencia, derivada de una constante, derivada de una constante por una función, es decir, aplicamos todas las propiedades anteriores. Eso es el paso a paso para encontrar la derivada utilizando propiedades. Para esta segunda función, pues usted lo que tiene que hacer es aplicar la regla del producto. En este caso, la primera función es 3x a la 2 más 1, y la segunda función es volver a la x. También aparecen derivadas de funciones trigonométricas. Simplemente guiarse esto. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, derivada de la tangente de la secante cuadrado, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, la derivada de la secante secante por tangente, la derivada de la cosecante menos